Delia, una paciente cuando es diagnosticada un cáncer ginecológico y oye la palabra cáncer, metástasis, entra en pánico, en pavor, ¿no? Estamos en una situación que nos han enseñado a las pacientes o vamos investigando que el cáncer de ovario cuesta mucho detectar, que cuando lo detectas está muy avanzado y que cuando está en el peritoneo es como muy complejo. A mí me gustaría empezar por saber qué es esto de que haya metástasis en el peritoneo, por qué es complejo. Es verdad que cuando a las pacientes las diagnostican un cáncer de ovario es como un primer mazazo, es una noticia muy impactante. Y lo cierto y verdad es que además la mayoría de los cánceres de ovario se diagnostican en un estadio avanzado. Casi el 70% de las pacientes en el momento en el que las diagnostiquen van a tener ya metástasis en el peritoneo. El peritoneo es el primer órgano en el que el ovario da metástasis porque todos los órganos abdominales están precisamente cubiertos por peritoneo excepto los ovarios. Son unos órganos especiales y al no tener esa capa protectora, esa capa de recubrimiento, las metástasis, el cáncer salta fácilmente desde los ovarios y da metástasis en el peritoneo, que es una membrana que recubre toda la pared abdominal y la mayoría de nuestros órganos intraabdominales. Y es cierto que es un diagnóstico muy impactante, pero también es verdad que estamos ahora mismo en una situación muy diferente a como estábamos hace años para tratar a estas pacientes con metástasis peritoneales. Muchas pacientes cuando salen de consulta y su oncólogo le dice ya hay metástasis, ven que no tienen absolutamente nada que hacer, ¿no? Es una sensación muy desesperanzadora. Pero hemos oído de técnicas. Por un lado, querríamos saber qué es la citocirugía o citorreducción para entenderlo, y después querríamos hablar de esta técnica que suena tanto, ¿no? Y que nos da esa esperanza, que es el HIPEC, la técnica HIPEC. Explícanosla un poco, a ver. La cirugía de citorreducción es el tratamiento, la piedra angular del tratamiento del cáncer de ovario con metástasis. Es verdad que el cáncer de ovario avanzado es como la quinta esencia del tratamiento del cáncer y del manejo multidisciplinar y que engloba a muchísimos especialistas, no solamente a oncólogos médicos, y de hecho muchas veces se empieza por quimioterapia sistémica, sino que luego también engloba a oncólogos quirúrgicos y a muchos especialistas que se van a implicar en el tratamiento quirúrgico de estas pacientes. La cirugía de citorreducción, que se empezó a desarrollar en los años 80, sobre todo en Estados Unidos, es una cirugía que consiste, es una cirugía muy laboriosa, muy meticulosa, que lleva muchísimas horas, en la que se explora todo el abdomen centímetro a centímetro y de forma muy meticulosa se va buscando todas las metástasis peritoneales, todos los pequeños implantes que pueda haber. Cuando pensamos en una metástasis, pues pensamos como una metástasis en un pulmón o en un hígado. Son metástasis voluminosas, volumétricas, pero en el peritoneo las metástasis son muy planas y muy chiquitinas a veces, y aunque en el TAC parezca que hay muy poca enfermedad, a veces cuando se realiza la cirugía se descubre pues, que hay una extensión muy importante, que las pruebas de imagen a día de hoy, como el PET-TAC, el TAC o la resonancia, a veces difícilmente pueden estimar la envergadura de la extensión de la enfermedad. Entonces esta cirugía lo que hace es ir extirpando toda la enfermedad que hay en el peritoneo y los órganos sobre los que se haya depositado la enfermedad. Después, en algunos casos, como pacientes con cirugía de intervalo, es decir, después de haber recibido quimioterapia neoadyuvante, o pacientes con una recaída platinosensible, estas pacientes se benefician de añadir al final de esta cirugía una dosis de quimioterapia caliente, que es HIPEC, dentro del abdomen. Las siglas en inglés quieren decir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, y lo que se hace es aplicar una dosis de cisplatino en base a los ensayos clínicos que se han publicado en las revistas más prestigiosas y que demuestran que esto añade entre 12 y 10 meses de supervivencia media a las pacientes que reciben esta dosis de quimioterapia dentro de quirófano, comparado con las pacientes a las que se hace cirugía de citorreducción sin añadir esta dosis de quimioterapia. En estos escenarios, en paciente en cirugía de intervalo y en paciente con recaída platinosensible. Digamos que entonces este tipo de cirugías es importantísimo ir a un centro de referencia, un lugar donde hayan profesionales que sepan hacer esta cirugía tan minuciosa. Y esa técnica HIPEC, el añadido de esa quimioterapia intraperitoneal, ¿se hace a la vez de una quimioterapia intravenosa o no necesita a nivel sistémico otra quimioterapia? Yo creo que empiezo y acabo casi todas mis charlas en los congresos precisamente diciendo y con ese mensaje que hay que referir a las pacientes a centros de referencia,
a centros con cirujanos expertos, con comités de tumores expertos, para que las pacientes se puedan beneficiar y puedan tener el mejor pronóstico posible. Es cierto que cirujanos oncológicos no es una especialidad muy extensa y que no muchos hospitales en España tienen unidad de cirugía peritoneal específica, pero las pacientes con cáncer avanzado y con metástasis peritoneales se benefician mucho de recibir tratamiento en centros especializados. Es cierto que la quimioterapia intraperitoneal, el HIPEC, se administra al final de la cirugía de citorreducción. Y efectivamente muchas veces la paciente ha recibido unos ciclos de quimioterapia neoadyuvante, entre 3 y 4 ciclos, se hace la cirugía de citorreducción con HIPEC y después se administran otros ciclos para consolidar el efecto de la cirugía. Y en algunas pacientes se hace además un tratamiento de mantenimiento más largo que puede asociar bevacizumab o que puede asociar algunas inmunoterapias. Digamos que una paciente que es diagnosticada de cáncer de ovario, por ejemplo, y va a un centro de referencia, ¿esa técnica estaría indicada? Porque podría cambiar el pronóstico. Efectivamente, cambia el pronóstico y de hecho las guías de manejo del cáncer de ovario en Francia este año ya han incluido la citorreducción con HIPEC para este grupo de pacientes. Para pacientes con cirugía de intervalo, es decir, pacientes que debutan con la carcinomatosis peritoneal o que tienen su cáncer de ovario y un tiempo después tienen carcinomatosis peritoneal, como la enfermedad es extensa se les administra quimioterapia y después se puede realizar esta cirugía de intervalo con HIPEC, o pacientes que han tenido una recaída platinosensible, es decir, al menos 6 meses después de haber terminado la quimioterapia después de la cirugía del cáncer de ovario, esto es una recaída platinosensible, también se benefician de tratar las metástasis peritoneales con citorreducción y con HIPEC. Esta técnica, ¿qué efectos secundarios puede generar, ¿no? o qué problemática nos puede dar? Es cierto que es una técnica HIPEC que hace unos años provocaba cierto temor en las pacientes, y es que es cierto que al inicio del desarrollo de la técnica la tasa de complicaciones era relativamente alta, especialmente la toxicidad renal, porque es cierto que se utiliza una dosis de cisplatino relativamente elevada, pero desde que se ha incluido en los protocolos de manejo operatorio la administración de tiosulfato sódico, la tasa de fracaso renal es anecdótica, es decir, prácticamente ha desaparecido. Y en los centros de referencia la tasa de complicaciones de una cirugía de citorreducción con HIPEC y de una cirugía de citorreducción sin HIPEC debe ser prácticamente la misma. Cuando hablamos, por ejemplo, de obstrucciones intestinales o de complicaciones en una cirugía ginecológica, da igual si hemos utilizado el HIPEC o no, es decir, el hecho de la citorcirugía y tener ya las metástasis extendidas en la cavidad abdominal ya me provoca esos efectos secundarios, ¿no? Efectivamente, o sea, se ha demostrado que la extensión de la cirugía es de donde se derivan casi todos los efectos adversos. Es decir, la adición de HIPEC, como se ha demostrado también en otras patologías, no solo en el ovario, no aumenta significativamente la tasa, como muy bien decías, ni de obstrucción intestinal ni de complicaciones. Son cirugías muy extensas y muchas veces puede haber obstrucciones intestinales posteriormente, no muy frecuentes, pero es cierto que se deben más al proceso cicatricial propio de una cirugía extensa y que se van a producir en un número muy similar al de si hacemos una cirugía de citorreducción sin HIPEC, sin añadir el HIPEC. ¿Qué es el PIPAC? PIPAC es una esperanza, es una técnica, es una forma de administrar quimioterapia intraperitoneal diferente. Las pacientes en cáncer de ovario hace muchos años hubo ensayos clínicos que demostraban que poniendo un reservorio, como el que se pone para la quimioterapia debajo de la piel aquí, poniendo un reservorio para administrar la quimioterapia dentro del abdomen, mejoraba el pronóstico de las pacientes. Aun con varios ensayos demostrando el beneficio, nunca se llegó a implementar mucho esa técnica en la práctica clínica, porque es cierto que los reservorios daban problemas a las pacientes, el cumplimiento del tratamiento casi nunca se cumplía en todas las dosis, y luego al final fue una técnica que nunca se llegó a implementar. Después aparecieron otras técnicas de administrar quimioterapia dentro del abdomen como HIPEC, pero que es para pacientes a las que se puede realizar esa cirugía de citorreducción. Y después apareció una técnica más novedosa de administrar la quimioterapia dentro del abdomen, que se llama PIPAC. Consiste en hacer 2 pequeñas incisiones, es una técnica mínimamente invasiva, de menos de 1 centímetro, como una laparoscopia diagnóstica, en la que se convierte la quimioterapia líquida en un aerosol y con esta quimioterapia se nebulizan todas las metástasis peritoneales. La penetración es mayor incluso que con HIPEC y la distribución de la quimioterapia también es mejor. Y esta técnica está indicada para pacientes que por la extensión de la enfermedad o a veces, aunque no sea muy extensa, por la localización de las metástasis peritoneales, por ejemplo, si toda la superficie del intestino delgado está cubierta de metástasis peritoneales, no podemos hacer una cirugía de citorreducción, no podemos quitar todo el intestino delgado. Entonces, para estas pacientes que por su extensión
o por la localización de las metástasis peritoneales y que además tienen una respuesta insuficiente a los tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, estas pacientes se benefician mucho del tratamiento de combinar estos tratamientos sistémicos con el tratamiento intraperitoneal con PIPAC. Habitualmente se van intercalando 2 ciclos de terapia sistémica con un PIPAC, 2 ciclos de terapia sistémica con un PIPAC, y lo que se busca es tanto el control de la ascitis, que es muy bueno con PIPAC, que la ascitis es la acumulación de líquido dentro del abdomen, como el hacer disminuir un poco la carga tumoral, y se ha demostrado que en las pacientes con cáncer de ovario se produce una reducción del índice de cáncer peritoneal, de la masa tumoral dentro del abdomen, se controla mejor la ascitis y se consigue prolongar supervivencia. Y aproximadamente entre un 12 y un 16% de estas pacientes que no eran candidatas a una cirugía de citorreducción y que estaban en progresión a los tratamientos sistémicos, la reducción de la enfermedad es tal que se puede acabar intentando una cirugía de citorreducción para extirpar toda la enfermedad.